Bienvenido, bienvenida a esta asignatura, esta introducción a la historia del mundo contemporáneo, este curso de historia cultural que, como sabes, forma parte de los estudios de humanidades de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC. Y lo primero de todo es presentarme, decir mi nombre, soy Miguel de Lucas, soy doctor en literatura española y literatura de América Latina, y a lo largo de mi trayectoria académica, primero como estudiante, más tarde, a continuación como profesor, siempre he procurado acercarme a las obras literarias y por extensión a las obras artísticas como algo que no surge en el vacío, sino que se puede comprender, descifrar su significado más profundo, situando los objetos culturales en las coordenadas políticas, sociales, económicas, incluso antropológicas de su tiempo. Y todo esto nos conduce al meollo, al enjundia de esta cuestión, de esta asignatura, que es la historia cultural. ¿Qué es la historia cultural? Pues sencillamente yo lo definiría como un marco conceptual, terminológico, analítico, pero como una ventana, un lugar que nos permite asomarnos a las cabezas, a las mentes de personas que vivieron en el pasado, en otras épocas. Y esta disciplina nos va a permitir comprender cómo eran las mentalidades, los valores, la forma de habitar el mundo de personas que vivieron hace algún tiempo. Y no solo esto, no solo es una sucesión de cambios de mentalidades, sino que nos va a permitir ver cómo han evolucionado las sociedades, cómo han cambiado los valores, cómo han cambiado las creencias, la forma de acercarse a lo sagrado, a lo religioso, a lo político, cómo cambian las jerarquías, los roles de género y cómo cada época ha definido de manera distinta lo que se considera admisible y permitido y lo que se considera inadmisible o tabú. Lo que en cada época se ha visto como fascinante, cautivador, nuevo, lo que ha traído esperanza, pero también todo aquello que ha sido visto con desconfianza y con terror. Y cómo esas categorías van variando. Para entender cada una de las épocas que vamos a estudiar, especialmente en el siglo XX, en el mundo contemporáneo. Para entender todo esto tenemos llaves, tenemos, eh, tenemos de alguna manera llaves que abren puertas, que nos acercan al pasado, y esas llaves son muchas veces objetos culturales. Objetos culturales que nos llevan a entender la cultura en un sentido amplio del término, desde el gran arte, desde las obras más sublimes o más conocidas de lo que se considera alta cultura, hasta la ropa o los objetos de consumo popular. Es decir, para nosotros en esta materia tan importante va a ser el Guernica, de Pablo Picasso, que se presenta en el año 1937, como la venta de la píldora anticonceptiva en los años 60, o la generalización en el uso de pantalones vaqueros, por ejemplo, en Occidente a partir de los años 50. Este es un viaje fascinante, que a mí me parece fascinante y espero transmitiros ese entusiasmo. Este es un viaje que nos va a llevar por muchos lugares diferentes, que nos va a ayudar a anudar, a entrelazar una serie de disciplinas que normalmente tendemos a ver por separado. No solo alta y baja cultura, sino también la historia, las ciencias políticas, la sociología, la antropología o los avances científicos. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos, por decir un caso que vamos a estudiar, cómo a comienzos del siglo XX, en múltiples esferas, se producen una serie de cambios que literalmente ponen patas arriba la manera de ver el mundo. En el arte, en la ciencia, en la tecnología. En el arte, si en el siglo XIX los pintores tenían una determinada manera de mirar a la realidad, los impresionistas y los postimpresionistas van a empezar a mostrar los objetos de otro modo. Y esto está influenciado también por la tecnología, por la llegada de la fotografía, en el momento que los artistas se plantean que reproducir miméticamente el mundo quizás ya no sea tan necesario. En la música, la tonalidad comienza a ser desafiada. En ciencia encontramos autores como Max Planck que comienzan a hablar de la teoría cuántica, Marie Curie y Pierre Curie,
descubren la radioactividad. Einstein nos va a llevar a cuestionarnos nociones que considerábamos tan básicas como el espacio y el tiempo y ver cómo estas dos categorías se relacionan entre sí y no necesariamente son una constante. En filosofía todavía colea. Estamos hablando de principios del siglo XX y solo unos años antes Nietzsche nos ha dicho que las verdades que considerábamos inmutables, incluso la propia noción de Dios, debe ser cuestionada y debe ser reemplazada. Esto también tiene un correlato en lo que está ocurriendo en literatura, cuando a comienzos del siglo XX Kafka nos muestra la alienación y la pérdida de referencias del hombre contemporáneo. Y en psicología Freud nos va a decir que una frase tan inquietante como el yo, nosotros mismos, no somos dueños de nuestra propia casa, sino que nos vemos empujados por fuerzas que no son racionales, que están batallando dentro de nosotros mismos. Y todo esto converge, todo esto habla entre sí y va a tener consecuencias en el terreno de la política, consecuencias de muchos tipos y muy distintas. Va a surgir el movimiento feminista, va a surgir la lucha por el sufragio de las mujeres y al mismo tiempo teorías como la teoría del superhombre de Nietzsche va a tener una influencia muy nociva en la teoría del supremacismo en la Alemania de Adolf Hitler y en el surgimiento del nazismo. ¿Cómo vamos a trabajar con todo esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer, el planteamiento, es que esta asignatura va a tener una dimensión teórica y una dimensión práctica. La dimensión teórica va a consistir en conocer los textos de referencia, las corrientes de interpretación más solventes y manejar las bases de esta disciplina. Pero también va a tener una dimensión práctica, que consistirá en saber hacer, en saber analizar, disponer de herramientas metodológicas y contar con la capacidad de unir los diferentes hilos que forman cada una de las épocas y que forman, moldean el tejido de la historia. De forma que la intención es que al terminar este curso sientas que dispones de nuevas competencias para entender la complejidad del mundo de manera más profunda y que además puedas articularla de una manera más autorizada y más solvente. Esto se va a hacer, lo queremos hacer con un aprendizaje basado en proyectos, de forma que puedas mirar 4 momentos de fractura cultural en el siglo XX. Y nos vamos a fijar en estos momentos de ruptura porque es en esos cambios de ciclo, cambios de época, cuando de manera más clara se percibe cómo las reglas no escritas que vertebran la cultura de nuestro mundo, nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos entre nosotros, cómo todo eso que parece inmutable, que parece invisible, en el fondo es incluso precario y ha variado muchas veces a lo largo del siglo XX. Así que yo quiero animaros y os voy a acompañar en este viaje viendo cada uno de esos momentos de ruptura. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, pues yo soy profesor colaborador de la UOC y lo que voy a hacer va a ser acompañarte y guiarte en este camino. Voy a evaluar cada una de las actividades, voy a ofrecerte respuestas para las dudas que tengas y al mismo tiempo quiero fomentar el debate, el contraste de ideas y me vais a ver por eso mucho en el foro, me vas a ver mucho en el foro a partir de ahora. ¿Qué quiero que hagas tú? Bueno, pues lo primero que quiero que hagas antes de comenzar es leer el plan de estudios donde vas a encontrar todo el itinerario que vamos a seguir, donde es la hoja de ruta de la asignatura durante el siguiente semestre. Y lo siguiente que quiero que hagas, lo segundo que quiero que hagas es que te presentes. Te presentes en el foro, nos digas quién eres, por qué te interesa esta materia, esta asignatura, qué relación tienes con la historia o con la historia cultural y que me digas también qué esperas encontrar aquí y qué esperas de esta asignatura. Por último, te parecerá que he hablado mucho del pasado, que vamos a hablar del pasado, pero en realidad piensa que aquí hablamos también del presente. Piensa que ver de manera crítica el pasado y pensar históricamente te va a ayudar a entender la realidad hoy, te va a ayudar a entender nuestro tiempo. Pensar históricamente te ayudará a analizar críticamente el mundo de nuestros días
y vamos a ver, a entender cómo las sociedades cambian y nosotros formamos parte también de ese cambio, precisamente porque también formamos parte de la corriente de la historia. Espero verte pronto, espero que compartamos este camino y espero sencillamente que además de aprender y disfrutar, sientas cuando hemos terminado que tu mirada sobre el mundo es más amplia, más profunda, ha cambiado y comprendes, puedes navegar mejor en la complejidad del mundo contemporáneo.